Como hoy es que estamos celebrando el Día de la Mujer, bueno, es que el Día de la Mujer es todos los días, amén. Pero hoy hemos querido como tener un tema especial. Entonces yo quiero pedirle el favor a mi esposa. Yo creo que ella debería dar la enseñanza hoy. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a darla entre los dos. Amén. Vamos a dar la enseñanza entre los dos. Nos ayudaremos mutuamente. Yo leo el 26, ustedes el 27 y terminamos todos con el verso 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todos el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Oremos, hermanos, en el nombre del Señor Padre Celestial. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que use nuestras vidas, que podamos transmitir, Señor, lo que tú quieres hoy transmitir a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Padre Santo, a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, a manera de introducción, quiero comentar que venimos de una cultura, independientemente del lugar, así sea de aquí de España, todos venimos, hemos recibido una influencia de la cultura del lugar donde nosotros hayamos nacido, hayamos crecido. Y hay cosas que se van quedando en uno y se forman al fin y al cabo como creencias. Así que hay diferentes tipos de creencias en cada cultura. Hay creencias familiares que se heredaron de la familia donde nosotros fuimos formados, pero también hay creencias populares que pertenecen allá a esa cultura. Entonces, como ejemplo, podríamos decir que la herradura detrás allá, o que una herradura da buena suerte, ¿cierto? ¿Alguna otra creencia? De pronto, ¿alguno me puede ayudar? La penca de sábila, ¿cierto? Que da buena suerte, ¿sí? El saumerio, la, el ramo de palma, la escoba detrás de la puerta, ¿cierto? Bueno, son creencias populares, ¿verdad? Que se ha transmitido y al fin y al cabo entonces allá de donde uno viene, uno la va adoptando. Hay creencias con referencia también o al hombre o a la mujer. Entonces, una creencia aquí en España, por ejemplo, bueno, yo la he visto bastante aquí en España con referencia de pronto a la mujer. Tarde de amigas, ¿verdad? Es decir, las chicas se van y tienen su tiempo, esa libertad en muchas parejas donde ellas salen y el esposo se queda, y eso hace parte de la creencia cultural, de que ellas van y pasan una tarde o una noche de amigas y no afecta en nada, es una creencia particular que tienen referente a la mujer. No sé si alguno tiene
alguna que nos pueda aportar en esta mañana. ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, alguna otra creencias en algunos países donde la mujer, ella solamente está para estar en casa, ¿verdad? Y creencia con el hombre de que el hombre debe de estar afuera. Sí, es como al fin y al cabo es una creencia que se ha incrustado. Amén. Entonces son conceptos que se han arraigado. Hay muchos conceptos también en cuanto a lo personal, en cuanto a la pareja y en cuanto a la familia. Y necesitamos nosotros ir siempre a la palabra de Dios y volver al modelo bíblico, porque hay muchas cosas que se creen que porque las recibimos de parte del entorno en que vivimos y porque así es la cultura o así es la sociedad, entonces que le damos valor y le damos peso y creemos que esa es la razón, la verdad absoluta. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos muestra, amén, lo que realmente debemos de creer. Amén. Entonces, quisiera que hablemos entonces un poquito, no tenemos otro micro, entonces voy a dejarle este micro a mi esposa y vamos entonces a desarrollar la enseñanza en esta mañana. Amén. Bueno, en cuanto a lo de las creencias, es bueno tener en cuenta, mis hermanos, por eso hoy quisimos que los adolescentes estuvieran, porque las creencias, como vienen también del entorno familiar, quieran o no, va a repercutir en nuestra vida familiar o en nuestra vida de pareja. Si hay un chico que fue levantado en que las mujeres son malas o que no sirven para nada, entonces así mismo cuando se casen o cuando tengan una vida social, inconscientemente pueden vislumbrar esos comportamientos, ¿verdad? O al contrario, es que los hombres son cortados todos con la ¿qué? Ese dato que pareciese así, crean una niña y dicen los hombres de verdad y se casan desconfiando o menospreciando. Entonces el objetivo de estas enseñanzas, mis hermanos, es hoy soy amada, pero ¿por quién? Por Dios, pero también la sociedad debe cambiar los conceptos. El objetivo de hoy es que me sienta dignificada y que yo termine de esta enseñanza diciendo qué bendición ser mujer. Qué alegría, gracias Señor, que lo digan las mujeres y los hombres digan de verdad. ¿Cuánto vale mi madre? ¿Cuánto vale mi hija, mi esposa? Amén. Entonces, vamos a mirar a la luz de la Biblia qué pasó o qué podemos ver el hombre y la mujer en la creación. ¿Qué habla Dios acerca de la creación? Entonces, en la palabra del Señor en Génesis 2:18, vamos a ver si nos lo proyectan, la palabra del Señor habla y dice, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros creemos y escuchamos la palabra ayuda y la palabra idónea, nosotros tenemos unos conceptos que son errados. Porque aunque está en la palabra del Señor, hay versículos que los pueden distorsionar, hay versículos que están mal interpretados y lo asumimos como verdad, como una realidad objetiva. Entonces, ¿qué sucede? La palabra ayuda, ¿no? Amor, eso es diferente al concepto que tenemos hoy en día. Ayuda es muchas veces como que la que está en segundo plano o en inferioridad. Pero en el contexto en que fue escrito y en el contexto en que fue escrito la palabra del Señor, ayuda no significa eso. Es más, en el Antiguo Testamento hay más de 21 palabras que dicen la palabra ayuda. Lo dicen para referirse a Dios. Dios es mi ayuda, mi socorro. Entonces, si lo miramos que la palabra ayuda es un término de inferioridad, entonces Dios es un ser inferior a nosotros. Entonces, ayuda no significa inferioridad. Es consecuencia, esta palabra ha distorsionado mucho y por eso muchas personas creen que el de nosotros casarnos o ser una compañera, estamos en un rango de inferioridad por la mala interpretación. Entonces, esa es una, pero también está la palabra idónea. Génesis 2:18 al 20, ¿no? Dice, le haré ayuda idónea para él. Pero la palabra idónea denota es igualdad y denota es suficiencia. Nosotros debemos tener muy claro, hermanos, los conceptos. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que idoneidad
significa que es como alguien que nos está haciendo un favor, que nos ayuda y no lo entendemos como que es la complementariedad de la vida. Porque el ser humano, cuando el Señor dijo varón y hembra los creó en el mismo nivel y en el mismo rango de posición, ¿no? Lo que acabamos de leer, que sé qué, se enseñoreara sobre la tierra. ¿Y a quién se lo dijo? ¿A Adán? O a los dos. Entonces, idónea es eso. Y la siguiente, Génesis 2:24, donde dice que entendió que era parte de su misma esencia y que era de él mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando encontramos esta expresión, lo que estamos interpretando es que cuando Adán estaba Dios le dio prácticamente para enseñorearse, le puso los nombres a los animales y todo ello, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué sucedió? O sea, no, es que no sé cómo es. Sí, no, lo que la palabra del Señor nos muestra, que el que vio la necesidad no fue Adán, sino Dios. Amén. Amén. Ujú. Porque Adán estaba tranquilo. Él como dice alguien, uno no anhela lo que no conoce. Entonces Adán pues todavía no sabía lo que era la vida en pareja, pero Dios sí, y tenía un plan. Entonces Dios ve la necesidad y dice, no es bueno que el hombre esté solo, Amén. le haré ayuda idónea para él, pero cuando le trae a Eva, porque claro, dice la Biblia que cae, le hace un sueño, lo duerme a Adán, extrae la costilla y ya forma a Eva, bueno, a la mujer, la forma y se la presenta. Entonces, ahora a Adán la ve como, Hueso de mis huesos, él dice, es igual a hueso él, de mi hueso, carne de mi carne. Él la está viendo como alguien que es igual igual a a él. él. Amén. Entonces, no porque es que fue creada después, porque es que esa es una Teoría. creencia, ¿no? Una teoría. Pues como la mujer fue creada después, Adán fue creado primero, entonces él Superior. es superior. Entonces, eso es como una creencia, Ujú. hablando de las creencias populares, de que porque ella fue creada después, entonces que ella está en un plano inferior, pero al principio no fue así. Ujú. O sea, nosotros estamos aquí y no es la Marilena con las mujeres, bien, el pastor con los hombres, bien, no, el objetivo es que comprendamos la bendición, que somos iguales, que no hay ni superioridad ni inferioridad y lo vamos a mostrar a la luz de la palabra. Amén. Entonces vamos a mirar interpretaciones equivocadas en la relación hombre y mujer. Bueno, el señorío por ser primero, lo que decía ahora nuestro pastor. Claro, ese concepto de que como Adán fue primero, entonces él es superior. Pero yo les pregunto, ¿fue primero los animales o Adán? Entonces los animales superior a nosotros? No, entonces eso ya por ley descartado. Aplicar esta teoría que el hombre dice debe ejercer señorío autoritario porque fue creado, no nos puede a nosotros deducir, no se confiere a un rango superior en estos casos porque entonces los animales deberían señorearse porque fueron primero. Entonces tenemos que tener en cuenta esta relación. Y también la prioridad de la culpa, también nos lo comenta. Sí, cuando se habla bueno, cuando Dios los crea, Él los tiene allá, eh, ellos tienen una relación muy pura, cristalina, podríamos decir una relación diáfana entre ellos y su creador, pero también entre ellos mismos. Entonces, claro, en el momento en que pecan, eh, hay ahora entonces una culpabilidad y hay algo que sucede allí en el momento de que ellos toman el fruto prohibido. Esto es importante entenderlo o analizarlo, y es que allí sucede algo genéticamente, hay un cambio en ellos, porque ahora no solamente ellos dice que se fueron abiertos sus ojos y que entonces ellos empezaron a tener ahora una serie
de sentimientos que antes nunca los habían experimentado. Aparte de eso, de que ahora ya su cuerpo, ahora ya iba a empezar a sufrir unos cambios, porque ahora ellos iban a empezar a también a sufrir enfermedades, a sufrir también el decaimiento o el envejecimiento físico, hasta que iban a experimentar también lo que era la muerte. Ellos hubieron aquí unas consecuencias y esas consecuencias son decadencia espiritual, moral y, como ya he dicho, física. La parte moral, entonces esos sentimientos que ellos empezaron ahora a experimentar que nunca, y entonces la Biblia dice que ellos empezaron ahora a tener vergüenza, porque dice que se fueron a esconderse porque tenían vergüenza, a tener ahora sensaciones de miedo, de soledad y de ahí en adelante todas las sensaciones que al fin y al cabo son emociones que son nocivas, que son dañinas. Amén. Amén. Entonces, otra de las interpretaciones acerca de la prioridad es que, claro, que en sí el pecado de Eva fue que tomó la iniciativa. Hay personas que interpretan así, que fue porque tomó la iniciativa en lo supuesto que ya sabíamos que no le era permitido, pero ella tomó, entonces su pecado en realidad fue que usurpó, fue que tomó una iniciativa que le correspondía al hombre. Entonces ya sabemos que no significaba nada de eso y Dios no la recriminó porque tomó la iniciativa. Es más, en la luz de la palabra del Señor encontramos mujeres que tomaron iniciativas y que Dios en ningún caso lo reprochó. Lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante que nosotros como seres humanos seamos conscientes de cuáles son esas interpretaciones que nos hacen daño. Porque si yo me crío, me levanto en mi juventud, me caso con interpretaciones equivocadas, voy a sufrir y voy a hacer sufrir al otro. Entonces, la idea es que hoy salgamos, hermanos, con la interpretación de acuerdo a la visión de Dios. No importa cómo nos criaron, no importa qué nos infundieron, porque Dios no nos llama ni nos habla de matriarcado ni patriarcado. Esos son conceptos culturales que se han inculcado y llegan a nosotros porque nosotros cuando llegamos al Evangelio traemos muchas cosas y eso nos perjudica en la vida de pareja, en el modelo de familia. ¿Bien? Entonces vamos a mirar la diferencia en género y roles en la creación. Génesis capítulo 2, verso 15. La palabra del Señor aquí nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, amén, para que lo labrara y lo guardase. Sigamos con el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. El verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces encontramos en el verso 15 que Dios le da al hombre una tarea. Amén. Entonces aquí encontramos ya, aunque eran iguales, Pero le designa roles y funciones. digamos, moralmente y a la vista de Dios iguales, pero también habían unas diferencias y encontramos entonces también unas diferencias físicas y también de asignación de roles. Dios al hombre le encarga de que trabaje y de que guarde y de que cuide el huerto, amén, para que lo labrase. Pero encontramos que habla acerca de la mujer, dice que ella es ayuda idónea para él. Los dos no está diciendo entonces de que hay inferioridad, sino que era un complemento el uno para el otro. De todas maneras, a nivel biológico eso es notorio, ¿verdad? Porque cada uno tiene lo que le falta al otro o tiene de lo que el otro carece. Así que lo encontramos en su área, físicamente. Pues el hombre es muy diferente anatómicamente a la mujer. Encontramos que el hombre, incluso el pH de su piel es diferente. La piel del hombre es como más resistente a la intemperie. Los órganos reproductores del hombre son diferentes.
ellas tienen óvulos, el hombre produce esperma, tienen matriz, el hombre no tiene matriz, pero cada uno complementa al otro. En este caso es importante que nosotros comprendamos que sus papeles, en los roles, en las funciones son de igual valor, pero que sí hay una diferencia en sus funciones. Entonces, por ejemplo, las mujeres necesitamos dormir más que los hombres, ¿sí sabían eso? Por eso es que necesitamos 2 horas más que los hombres. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Y yo lo noto porque mi esposo madruga más que yo. Y yo digo, pero ¿por qué yo no puedo levantarme tan temprano? Pues obvio, Dios me hizo así, una bella durmiente. Entonces ya lo entendí, gracias a Dios. Las mujeres, ¿cómo? Ya lo entendió, ¿no? Las mujeres también somos más de retención de líquidos, los hombres no. Por eso las mujeres retenemos más, recordamos más cuando nos dejó plantada, cuando no me hizo esto. Recordamos más detalles que los hombres. Entonces, esas diferencias en realidad es una complementariedad, no un obstáculo. Entonces, es importante entender esto. Entonces, vamos a explicar 2 cosas, la igualdad y las diferencias. Amén. Porque acá en la diferencia y la igualdad nos podemos quedar rato, porque ustedes saben más que nosotros todas las diferencias que hay, tanto fisiológicas, emocionales. Sí, nosotros, usted lo ve porque ustedes conviven con hombres, así no estén casadas, tienen hijos o tienen hermanos, tienen padres y uno ya sabe las diferencias, ¿verdad? Entonces vamos a mirar la igualdad, pero en el contexto del Génesis, ¿no? Yo creo que hoy las enseñanzas va a estar entre el 1 al 3. Bueno, vamos a tocar si alcanza algunas epístolas, pero quiero decir que entendamos lo bonito de la igualdad y lo bonito de la diferencia. Es que voy a decir amor, permiso ustedes. Y tú me puedes decir, no me digas pastor. Pastor, No lo dice más el pastor. protocolaria, más. Pero sí, creo que al fin y al cabo, cuando se habla De la igualdad. de la igualdad, claro, tenemos que ir, o todo lo que al fin y al cabo uno analiza en la palabra del Señor, el libro de Génesis, ¿qué significa la palabra Génesis? Significa origen, ¿verdad? Y entonces en Génesis encontramos, hay cosas que nosotros las leemos en el Nuevo Testamento o en el mismo Antiguo Testamento, pero en el libro de Génesis hay muchas doctrinas que nosotros las enseñamos y que las doctrinas de la salvación, doctrinas de la santidad y, en fin, todas estas doctrinas ya en el Génesis ya nos está hablando. Entonces es importante que vayamos y que, es decir, que iniciemos desde eso, desde el origen. Cuando Dios crea al hombre, porque entonces encontramos la igualdad en 3 aspectos. La igualdad en la condición, es decir, que todos son hechos A imagen y a semejanza. imagen y semejanza de Dios. Y cuando la Biblia dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, nos dice que Dios toma del barro, amén, y que forma Dios al hombre. Y cuando dice que toma del barro nos lleva a entender de que lo toma de elementos que ya existían previamente. Amén. Ahí hay una parte que es material, una parte que es natural. Y lo hermoso de esto, a diferencia de los animales, porque Dios le da la orden a la tierra que produzca toda clase de animales. Pero lo hermoso de esto es que Dios se implica aquí en la creación del hombre y le está dando ya ahí, le está dando un valor especial con el solo hecho de que sea Dios el que toma el barro y el que forma al hombre. Ahora hay algo especial aquí y es que sopla, amén, dice, y sopló Dios y sopló aliento de vida, amén, y fue el hombre Un un, ser viviente. un alma viviente. Aquí entonces encontramos que el ser humano primero tiene en su parte material o en su parte física, es decir, que Dios se encargó él mismo, se implicó en la creación del hombre, pero también que el hombre tiene algo de Dios. Amén. Nosotros tenemos algo, por eso es que el ser humano no puede decir, yo renuncio a Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Por mucho que el ser humano renuncie y que diga que no quiere nada de Dios, al fin y al cabo le pertenece, porque tiene algo que le pertenece a Dios. El ser humano es propiedad de Dios. Amén, amén.
Y por eso hay algo allá adentro en el ser humano que siempre hay como un llamado, hay como un deseo a las cosas espirituales. Y eso no es solamente del hombre. Es de ¿Verdad? Ahí ambos, es donde claro que sí. encontramos que hay una igualdad en la creación Claro, cuando hablamos de ser humano, ya estamos hablando de los dos, de tanto hombre y de varón mujer. y hembra. Entonces, en su condición, ambos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos impregnado ese sello, ¿no? De ahí que solo el vacío no lo puede llenar el Señor por mucho Y que el cuando hombre no dice quiera, que somos a imagen de Dios, no se refiere tanto a lo físico, sino a lo a lo moral. moral. Amén. Por eso Ujú, dice que Cristo vino a ujú. buscar Y y a a salvar salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se había perdido? Se había perdido la imagen de de Dios. Dios. Y Ujú. Él vino a buscar y a salvar esa imagen. En su vocación, por ejemplo, Dios le confía la mayordomía a los dos, eso ya lo sabemos. Entonces es bueno que ustedes retengan, no sé si están escribiendo, pero sería muy importante porque no solamente va a ser esto para usted, sino para enseñarle a otros, a sus hijos. ¿Sí? Entonces, qué bueno que ustedes escriban. Entonces, ¿cómo en la igualdad en qué? Pues en la condición en que ambos somos iguales porque somos hechos a imagen y semejanza. En la vocación, porque a los dos se les dio ¿qué? La mayordomía. A Adán no le dijeron enseñorece, no, le dijeron a los dos. ¿Sí ve la diferencia? Y sí ve que si nosotros vamos acumulando esto en nuestro pensamiento, en nuestro cerebrito, ¿qué sucede? Vamos eliminando esos conceptos que producen guerra y conflictos en la vida entre padres e hijas, entre hermanos o entre una vida en pareja. Y también en la satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que los dos tienen una máxima aceptación y recibimiento y goce. Entonces, pon la mano hacia amor. Entonces, él hablaba del pH. La mano de mi esposo, bueno, la mía es suave, la de él es un poquito más áspera, pero tiene 5 dedos, yo tengo 5 dedos también. Mi mano es más pequeña, la de él es más gruesa. Entonces, tenemos diferencias, pero tenemos las mismas funciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que si yo me uno o en mi vida en pareja, esas diferencias, mi delgadez, es diferente a la textura, al tamaño, al grosor del hombre, pero mira cómo encaja. O sea, esa complementariedad es una bendición, no es una competencia. Es una bendición yo ser diferente, pero a la vez igual. ¿Igual por qué? Porque encajo, porque tiene las mismas funciones, pero diferentes muchos conceptos, muchos matices. Y eso es lo que el mundo quiere a nosotros, mandarnos conceptos cerrados. Y quiere anular al hombre o anular a la mujer. Amén. Entonces no podemos permitir que estos conceptos entren a nuestra familia, a nuestra iglesia. A nuestros niños tenemos que enseñarles a que desde pequeñitos amen y respeten a sus hermanitas, a las compañeras de estudio. Nosotros hemos tenido que hacer esto con Seba, ¿verdad, amor? Mi vida, no, a la mujer trátela con cariño. No le digan las cosas feas, dile las cosas bonitas. ¿Por qué? Porque es que esa es su naturaleza, pero hay que educar. Hay que educar. Ven, esta igualdad a la vez diferencia, igualdad y a la vez diferencia, es la que permite al hombre y a la mujer una relación sin Sí. fusión, intimidad y sin pérdida de identidad, acercamiento, pero a la vez el derecho al espacio psicosocial, espiritual, necesario para crecer. Cuando Dios crea, cuando Dios hace esa pareja, es con unos propósitos especiales. Pero entendiendo que esa pareja es completa. ¿Ustedes han escuchado lo de la media naranja? ¿Quién no ha escuchado lo de la media naranja? Cuando estábamos solteros, ¿ya encontraste tu media naranja? A mí me decían eso, que si yo encontraba la media naranja, y yo tenía todavía ¿La 18, encontró? 19. Pero, ahí vamos, vamos derribando ese concepto. Pero nosotros no necesitamos media naranja. El ser humano, la mujer es completa y el hombre es completo por sí solo. Pero nosotros nos dijeron que somos incompletos si no encontramos al hombre. Entonces una mujer que decida estar sola, ¿qué? No. O sea, esos conceptos son los que necesitamos nosotros derribar. El hombre es completo solo y la mujer es completo sola. ¿Qué es lo que sucede? Que mejor son dos que uno. O sea, hay unas añadurías que son bendición para nosotros, pero no significa que el ser humano es incompleto. Entonces, jóvenes solteros, de que necesito mi media naranja, es un concepto, una creencia al fin y al cabo errada. Amén. Yo soy feliz, él es feliz. ¿Qué sucede? Si yo me caso creyendo que mi esposo me va a hacer feliz porque estoy incompleta, voy a sufrir.
Entonces, por eso es aconsejable que las jóvenes se casen y los jóvenes se casen sanos emocionalmente, porque tu esposo no va a llenar el vacío que tú requieres, ese vacío lo llena el Señor. Él no te va a suplir por muy, muy bueno, considerado, amoroso, tierno que sea. No me lo puede suplir. Yo soy feliz, pero para ser feliz necesito estar en comunión con Dios. Y ya mi esposo es un añadido, es una bendición, es un complemento muy especial. Eso es muy interesante tenerlo en Y cuenta. es que cuando una persona es infeliz y se casa para ser feliz, Wow. entonces es un infeliz que hace infeliz a otro. Exactamente. Entonces no ese es el propósito de Dios. Cuando se habla de que Dios crea y hace la pareja, el propósito de Dios se divide en tres áreas. El primero es para compañía, amén, para compañía, eh, el segundo es para el deleite y el tercero es para multiplicar, amén. Por eso dice, creced, creceos y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Entonces, el hombre necesitaba la mujer y al tenerla, entonces ahora ya, sí, ahora hay una compañía. Y qué bendición, porque qué tal si fuéramos solo hombres en el mundo, esto sería muy aburridor, ¿cierto? Hermafroditas, no necesitamos como las lombrices, no necesitan, la lombriz no tiene sexo, ella misma se reproduce. ¿Qué tal los hombres solo hermafroditas? No, gracias Señor porque nos has hecho, y esa diferencia es la que enriquece, y hay una compañía mutua. Luego entonces encontramos que hay también placer, porque también Dios dentro de su propósito diseña la sexualidad y el sexo dentro de la pareja. El problema con el sexo es que muchas personas o muchas culturas lo han distorsionado y lo han demonizado. Entonces se ve como algo pecaminoso, pero el sexo es un regalo de Dios dentro del marco del matrimonio. Ahora, entonces, el sexo tiene esos dos elementos que es para satisfacción, pero también para cumplir el propósito que Dios tenía con el hombre, que era multiplicarse y llenar la Ujú. tierra. Así que, Amén. por ejemplo, es muy importante que entendamos que la igualdad y la diferencia es la que permite al hombre tener una relación sin fusión. ¿Qué fusión? Cuando hacemos fusión, ¿qué es? ¿Qué es fusionar? Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta porque cuando nosotros creemos que nos tenemos que fusionar, es como, es lo que le decía anteriormente, se anula en un hogar. No, yo mando o ella manda porque creemos que se tiene que fusionar, pero no se trata de fusionar, se trata que cada uno conserve su identidad y conserve su parte psicosocial y su parte espiritual. Por eso el peligro que estamos teniendo, porque antiguamente era el machismo radicado, pero actualmente es el feminismo radicado. Entonces, la igualdad y la diferencia no es para competencia, sino para la complementariedad. Vayámonos de esta enseñanza, que usted entienda que Dios no hace acepción de personas, ni hay superioridad ni inferioridad, por lo que estamos explicando, vocación, por funciones y por todas estas consecuencias. Entonces, yo creo que ya deberíamos entrar a las causas y consecuencias de la caída, porque ahora sí hay tela que cortar, más de la que ya vamos a Yo cortar. quería añadir algo y es que cuando se habla ¿Fusionar? de fusionar, es como una aleación donde se elimina y se pierde la individualidad. Ujú. No se puede Los perder sueños, no se todo puede del perder, otro. claro, no se puede anular al otro. Ser pareja no es anular al otro. Y anteriormente uno veía hogares, muchos hogares, que duraban. Digo, hoy en día los hogares, Ya no aguantan hay tanto. un contrato que se hace y se piensa que en cualquier momento se puede. De hecho, hay gente que ya no se quiere ni casar porque dice, pues que no es necesario, un contrato no hace falta. Eso ya nos podemos ahorrar trámites porque si hay problemas, pues ya contemplamos que no vamos a seguir juntos. Anteriormente no entraba eso dentro del concepto personal o social del matrimonio, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero se veía hogares que duraban toda la Años. vida, otros muchos años,
Y entonces uno decía, uy, vea, pero ¿cómo duraron? Claro, la cuestión es que si uno le pregunta a la abuela por qué duraron tanto, cuando el abuelo se iba a vender el producto y volvía 5 o 6 días después sin nada, borracho, venía, maltrataba, es decir, era el machismo en Patriarcado, el ¿no? patriarcado. Entonces duraban esos hogares porque al fin y al cabo estaba la mujer anulada. Y entonces, ¿por qué permanece con él? Es que, ¿para dónde me voy a ir? Y es que yo estoy con él es por los hijos. Y se acostumbraba a vivir así. Ujú. Pero ese no es el modelo bíblico. No es anular al otro. Así es. Entonces, entendiendo esto, como para complementar, es que en realidad hoy en día, claro, las mujeres hoy son más independientes, estudian, tienen mucha proyección. Entonces, en el tiempo antiguo se aguantaba. Y también porque había una mala interpretación de la sumisión. Y estamos hablando de los que crecimos en un hogar cristiano de niños, que tiene un concepto de sumisión, de anular y de callar y de obedecer. Entonces son conceptos, esos son creencias religiosas que han hecho que las mujeres sufran. Hay mujeres dentro del matrimonio que no son maltratadas psicológicamente, son maltratadas emocionalmente y hasta abusadas y físicamente, porque cree que su misión es que es lo que él diga. Entonces, qué bueno que nosotros en la iglesia tengamos familias sanas, parejas que se casen sanamente. ¿Por qué? Porque tendríamos entonces una iglesia sin saludable, ¿no? Entonces, es importante entender que necesitamos derribar esos conceptos. Ahora vamos a entrar a las causas y consecuencias de la caída, porque si ya vemos que antes de la caída Dios nos hizo de igual superioridad, ni inferioridad había, y con los dos a la misma imagen, ¿qué sucedió? Entonces vamos a mirar que hay como, bueno, muchas consecuencias, pero una es la ruptura de las buenas relaciones. Sí, estaba pensando algo ahora de la relación que Dios eh, establece para el hombre es el, el tener al otro como, como Igual. igual. En eso de la igualdad, entonces Dios nos habla de humillarnos humillarnos, ¿no? Humillar los unos a los otros. Entonces no dice, la Biblia no nos está diciendo de que uno humille al otro, humille al otro. No, es yo el que me humillo. Dios no me ha mandado a mí a humillarla a ella, ni la ha mandado a ella a humillarme a mí. Dios me está diciendo a mí es que yo sea el que me humille. Dios no humilla a nadie. Dios, Él no humilla a nadie. Pero Dios sí quiere que uno se humille ante Él. ¿Cómo logra Dios que yo me humille ante Él? Dios, para que yo me humille ante Él, la Biblia dice, me sedujiste, oh Jehová, por ti fui seducido, con cuerdas de amor. Amén. Entonces Dios lo atrae a uno con cuerdas de amor, Dios lo enamora a uno y al fin y al cabo entonces uno termina diciendo, Señor, pero yo para dónde me voy a ir? Como dijo un apóstol del Señor, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes, yo no me quiero ir para ninguna parte, yo quiero estar con el Señor porque es que me trata tan bien. Y entonces cuando habla de la sumisión, está hablando de que ella se va a humillar. Esa responsabilidad de ella. Es decir, y la humillación no es someterse a que el otro venga, el látigo, ¿no? Ujú. O todo un sometimiento a la fuerza, ¿no? Es decir, que eso se lo gana uno mutuamente. Yo soy feliz humillándome ante mi esposa. Y ustedes lo entienden, ¿verdad? Es decir, siendo ese hombre que da cuentas. Yo le doy cuentas a mi esposa. Ella sabe cuánto gano yo. Ella sabe el dinero que entra en casa. Ella sabe dónde estoy yo. Y eso no es el Humillación. feminismo, ¿no? Ujú. Ni tampoco, y yo sé dónde está ella. Cuando ella sale, yo sé dónde está, sé con quién está y a qué hora llega. Tenemos una contraseña, tanto yo no tengo contraseñas y esto es mío, porque es que eso es muy delicado, porque hay una línea entre perder la individualidad y también entre ser como los dos una sola carne. Pero creo que Dios nos da la sabiduría para
hasta qué punto yo sigo siendo Islena con mis sueños, con mis metas, pero todo lo que viene conmigo le tiene que competir a él. Entonces, en cuanto, por ejemplo, nosotros en las redes, en cuanto a lo que es contraseñas, nosotros no tenemos problema en que esto es mío, esto es móvil, no me lo puede abrir, yo no puedo entrar a... No, ¿por qué? Porque lo que decía, hay un sometimiento, pero ese sometimiento es por amor. Así como Amén. Cristo ama a Y la eso iglesia. fue lo que se perdió. Y eso fue. Esa es una de las consecuencias que trajo la caída, porque ahora entonces se forma como una competencia, y la Biblia lo dice, ¿no? El texto dice, tu marido, Se enseñoreará. tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí entonces se crea como una competencia. Ya es que esto es algo que es consecuencia de la caída, es De algo la que ya caída. se le metió en la naturaleza del hombre. Por naturaleza hay una competencia y es consecuencia. Amén. O sea, que con ese enseñorearse se comienza a ver una pérdida de equilibrio que antes había. O sea, que lo que el ahora y muchos, o sea, se pierde porque antes no se veían desnudos, antes no había rivalidad, antes no pasaba nada, pero había ahora, después de la caída, si nosotros miramos, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿cuál fue la reacción de Adán? De una vez, culpar. Entonces, ahora la diferencia cambia totalmente, porque lo que antes la diferencia era una bendición y un goce, a través de la caída, la diferencia ahora sí es un conflicto. Se agrava la diferencia, lo que antes era una bendición para el ser humano. ¿Por qué? Porque entonces ya, inclusive, ya él cuando le dijo a Eva, cuando él nombra a la mujer, la llama Eva, quiere decir de su misma identidad, él era varón y ella era varona, antes, ¿no? De la caída. ¿Qué dijo después de la caída? Ya no le dijo, le hablaba de varona, porque varón y varona me nombra de una misma identidad. Cuando ya hubo la caída, ya le dice es Eva, madre de los vivientes. Eso ya me indica a mí que no hay una identidad como tal, sino como que hay una función en ella. ¿Sí ve la diferencia? O sea, la caída trajo totalmente y descontroló el propósito que Dios tenía con el ser humano. Por eso nuestra función es volver al propósito de Dios. Porque si nos quedamos con las consecuencias de la caída, a pesar que vivimos en este mundo, pues vamos a vivir con rivalidades. Y ahí hay una situación también que se convirtió, que se agravó, y es que el ser humano, el hombre y la mujer dentro de la creación, ellos son sujetos dentro de la creación, no son objetos. Entonces, después de la caída, el hombre por naturaleza quiere enseñorearse, y si no sabe manejar ese enseñoreamiento, va a buscar entonces enseñorearse de alguien que es igual a él. Y ahí convierte ya al otro, ya deja de ser sujeto y se convierte en objeto. Para cumplir, se convierte como en un medio para llegar a una causa, cuando el hombre al fin y al cabo es el fin. Imagínese entonces la sexualidad, que era tan hermoso, ya se distorsiona el sexo. Entonces, la distorsión viene de la caída, ¿verdad? Hay algo que y eso sí yo creo que lo vamos a leer así, algunas apreciaciones que ha tenido en lo largo de la historia personas muy reconocidas a través de la historia, cómo ha denigrado a la mujer. Entonces voy a leer uno, no sé si tú lees el otro, pero dice así, mira lo que decía Santo Tomás de Aquino referente a la mujer, para que ustedes vean que no es que estamos inventando, es que la mujer de verdad que se le ha denigrado, y lo que estamos haciendo hoy no es que como un método para reivindicarnos, no, es para crear conciencia en los jóvenes y en las futuras generaciones, y aunque nosotros ya nos han criado así, pues derribar conceptos. Mira lo que dice Santo Tomás. En lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida, porque el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que la producción de una mujer proviene de una falta de poder activo. Federico Arbesau, el organismo de la mujer está dispuesto al servicio de una matriz. El organismo del hombre se dispone para el servicio de un cerebro. ¿Cómo lo ven?
Tertuliano, ¿qué dice Tertuliano? Tertuliano dice, ¿y no sabes que tú eres una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en esta era. La culpa debe vivir necesariamente, vivir también. Tú eres la puerta del demonio, dice Tertuliano. Tertuliano. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, el hombre a causa de tu deserción, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Y Martín Lutero. Martín Lutero. Tengan A a ver, sus ¿qué hijos dice? y hagan como puedan. Si mueren, benditas sean porque seguramente mueren en medio de una noble valor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellas bendecidas con muchos niños, o sea, familia numerosa, son más saludables, limpias y alegres, pero si eventualmente se agotan y se mueren, no importa, que mueran dando a luz, que para eso están. Las niñas empiezan a caminar y a hablar antes que los niños porque la maleza crece siempre más rápido que las buenas semillas. ¿Cómo lo ven, mis hermanos? Estamos hablando de estos, ¿se San imagina? Agustín de Hipona dice, es Eva la fuerte. tentadora de quien debemos cuidarnos de toda mujer. No alcanzó a ver la utilidad que puede ser, para la que puede servir la mujer para el hombre, si se excluye la función de concebir hijos. Las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas de ninguna forma. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son la causa insidiosa e involuntarias erecciones de los santos varones. Bueno, no sigamos más No, porque acá no. con Vamos esas más citas bien a irnos, ¿qué dice? que dan ganas a uno de cogerlo a piedras. No, yo cuando sí, cuando uno piensa eso, uno dice, Señor, pobres mujeres que vivieron en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de la ley, en el tiempo de todos estos Pobres mujeres pobres que vivieron en mujeres. esas épocas, claro. Pero hoy en día igual la mujer necesita ser valorada. Entonces vamos a mirar la Biblia ¿Qué dice la a palabra del través de qué habla el contexto bíblico en el Antiguo Testamento. La Biblia, la palabra del Señor, hay personas que creen que la Biblia es un libro machista, pero uno encuentra en la palabra de Dios que Dios le dio valor y le dio protagonismo a las mujeres. No podemos decir que la Biblia sea la cultura, porque una cosa es la cultura hebrea, que sí había machismo, que se había impregnado en la cultura porque ellos estaban rodeados de muchas culturas donde la mujer era denigrada, pero la Biblia no nos muestra, la Biblia al contrario nos habla, por ejemplo, de mujeres que fueron instrumentos en las manos de Dios. O sea, nos habla, por ejemplo, de Moisés y Aarón, pero también nos habla de su hermana María, que hacía parte del liderazgo en Israel. Nos habla, por ejemplo, de mujeres como Esther, como Débora, que fueron mujeres que lideraron dentro del pueblo de Israel. Nos habla, por ejemplo, de una mujer llamada Abigail, que su esposo era un hombre necio y ella en un momento dado contradijo las acciones de su esposo y Dios no encontramos que en algún momento se le repruebe a ella por Tomar la iniciativa. tomar la Por ejemplo, iniciativa. esta Hulda, que es una profetisa en 2 de Crónicas De 3, Crónicas. 4, habla que ejercía su 34. ministerio durante el reinado de Josías y que era una mujer usada, inclusive enseñó y le habló a un rey y también era a un sumo sacerdote y ella logró que ese pueblo se promoviera una reforma religiosa de gran alcance. Entonces, si esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, quiere decir que Dios ha tenido en cuenta a la mujer. Ahora, en el contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, podríamos hablar mucho del Antiguo, Amén. pero vamos por el tiempo. En el Nuevo Testamento encontramos que los rabinos es un maestro, Jesucristo era un rabino, y los rabinos, ninguno de ellos porque los rabinos tenían discípulos.
los discípulos escogían al rabino. Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. En el caso del Señor Jesús, vemos que a diferencia de los demás rabinos, el Señor tuvo discípulas, o tuvo discípulos que eran mujeres. Amén. Encontramos, por ejemplo, a una mujer que tenía un flujo de sangre y el Señor sabiendo, porque Él es omnisciente y lo sabe todo, sabiendo quién era ella, Él le permite a ella hablar en público. Mujeres como por ejemplo la mujer que iba a ser apedreada porque fue encontrada en el mismo acto del adulterio y la llevaron ante el Señor y la pusieron allá a los pies del Señor y le dijeron que la ley mandaba que esa mujer fuera apedreada. Y el Señor le dice a los hombres, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra y la libra de morir allí lapidada. Y el Señor le dice, si ellos no te condenaron, ¿dónde están los que se fueron? Bueno, pues yo tampoco. Y él teniendo la autoridad para condenarla, no la condenó. Vemos también, por ejemplo, a Marta y a María, que estaba Marta allí haciendo quehaceres y organizando, y María estaba allí recibiendo la enseñanza del Señor. Y el Señor no le dijo a María, aquí no puedes estar, Él la dejaba que estuviese ahí. Es más, viene Marta y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Como quien dice, ella no debe estar aquí, las mujeres tenemos que estar sirviendo. Pero el Señor le dice a Marta, le dice, estás afanada y estás turbada y con muchos quehaceres, pero María ha escogido, entonces le permite el Señor escoger a la mujer, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y para concluir esta parte la parte de Jesús, dándole a la mujer el lugar, encontramos que cuando el Señor resucita y las primeras que se dan cuenta de que Jesús ha resucitado son mujeres. En ese momento, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que los escritores de los evangelios dicen que las mujeres fueron las que vieron a Jesús resucitado y que ellas trajeron el testimonio y lo contaron como testimonio. En ese tiempo, en esa cultura, el testimonio de la mujer no era válido. Entonces ellos de pronto hubiesen podido omitir y decir, pero es que no nos van a creer. Si escribimos aquí que las mujeres lo vieron resucitado, no nos van a creer porque no tiene valor el testimonio de la mujer, pero el Espíritu Santo decidió que quedase plasmado, porque no importa aquí si creen o no, sino que importa es que se ajusta a la realidad y entonces está dándole lugar a que fueran las mujeres las primeras que vieron al Señor resucitado. Eso lo encontramos en cómo el Señor le da el lugar a la mujer. Entonces Jesús restaura de la mujer, restaura la imagen de la mujer que ha sido desconfigurada, distorsionada, es por la dureza del corazón del hombre, ¿vale? No, o sea, no tiene nada que ver la visión que tiene Dios de la mujer, sino es la dureza del corazón del hombre. Otra característica que me parece tan bonito, como el Señor demostró y le dio lugar, es el caso de la mujer samaritana. Ese diálogo con la mujer samaritana, donde le revela un concepto de profundidad teológico de que Él es fuente de agua viva, que es el Mesías, lo habló con ella. O sea, Dios le da a entender, nos da a entender que Dios para revelarnos nos lo revela a todos, que Dios entiende que la mujer puede tener un conocimiento de Él, acercarse a Él. Entonces, yo creo que vamos nosotros mirando que Dios tiene un plan redentor, tanto con el hombre y con la mujer, y le está dando un lugar. El cristianismo ha aportado mucho valor a la mujer y ha cambiado muchos conceptos porque ha influenciado en la sociedad. Se decía que las mujeres eran impuras cuando tenían un niño 40 días y si era una niña eran 80 días. En la ciudad de Roma, la cultura romana, cuando nacía un niño, entonces el niño lo ponían y el hombre iba y veía al niño. Y si el hombre cogía al niño o a la niña, la cogía en brazos, la aceptaba.
pero el hombre podía observar a la criatura recién nacida y si era mujer, podía rechazar, si era niño y él pensaba que no era de él, lo podía rechazar, o si venía con alguna malformación, esa era la creencia de los romanos. Pero como habían allí mujeres cristianas, ¿sabe qué hacían con esos niños los romanos? Los llevaban vivos al vertedero y los llevaban allá a la basura y allá los dejaban que se murieran. ¿Cómo sería el llanto de esos niños allá? Y habían mujeres cristianas que ellas iban y cuando tiraban, arrojaban un niño allá, ellas iban y los rescataban y los criaban. Y ahí es donde nacieron las casas de acogida. Y esto no lo inventó ninguna cultura ni ningún gobierno. Esto lo aportó el cristianismo a través de las mujeres. A mí me gustaría que antes de, porque ya estamos concluyendo, yo creo que lo que es para nosotros entendible que la salvación es para hombre y mujer, ¿verdad? Creo que por mucho que profundicemos, sabemos que Cristo murió y resucitó por toda la humanidad y nos incluimos las mujeres. Pero sí me gustaría que, por ejemplo, nos explicara el concepto, por ejemplo, cuando Pablo dijo, la mujer calla en la congregación. Explíquenos ahí. Ay, Señor. Sí, porque muchos dicen eso. Entonces vamos a Sí, nosotros encontramos en la palabra de Dios que habla que la mujer, por ejemplo, la mujer enseña, encontramos conceptos y encontramos, por ejemplo, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 16, encontramos cómo el apóstol Pablo saluda a una cantidad de mujeres e incluso alguna de ellas diaconiza. Cuando uno lee el papel del diácono en la congregación, es una persona que tiene conocimiento y que a la vez enseña. Y la palabra nos habla acerca de que la mujer aprenda y que también enseñe. Claro, cuando dice la mujer calle en la congregación, aquí no está hablando, porque claro, la mujer como en su tiempo no tenía la oportunidad de aprender, solamente la enseñanza era para los hombres, las mujeres en ese momento no tenían la capacidad de enseñar. Pero la Biblia dice que la mujer aprenda en silencio y luego enseñe. o sea, un No, no, contexto en el contexto. el texto Sí, un que se contexto. lee no se puede hacer una doctrina. Nosotros Ujú. una vez llegó un joven a la iglesia y él estuvo en la dominical y pasó al altar y recibió bendición y dijo, aquí yo me quiero congregar porque él había estado en muchas congregaciones, Aquí yo me quiero congregar". Y luego vino el martes y cuando entró vio que mi esposa estaba predicando y dijo, no quiero volver por acá porque la mujer no Calle en debe la predicar, la congregación. mujer calla en la congregación. Entonces sí que hay unas doctrinas que se hacen de un solo versículo, pero no se puede hacer una doctrina de un texto porque un texto, como dicen, sin Sin contexto es pretexto. un pretexto. Amén. Entonces, en lo que quería decir Pablo es que sí podía enseñar, pero primero tenía que aprender. Es que uno no puede enseñar, un neófito no puede enseñar porque lo que va a hacer es traer confusión o simplemente exponer una mentira. Entonces, en este caso es primero aprenda porque no tenían derecho a estudiar ni a aprender. Entonces, cuando ya aprenden, ahí sí, porque vemos en la Biblia que de ahí en adelante Pablo ni ninguno dio a entender que no podía enseñar, solamente en ese momento que tenía que aprender antes de enseñar. Y bueno, hay muchos conceptos todavía, pero Amén. bueno, yo creo que vamos ahí. Amén. Bueno, ya hablando, ya eh, finalizando acerca del plan redentor, encontramos, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 3 verso 28 y vamos terminando con esos textos. Encontramos donde dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, amén. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ya el Señor derriba todos esos conceptos y la mujer debe de ser vista como igual, como Amén. compañera, como complemento el uno del otro. Tanto yo soy complemento de ella como ella es complemento mío. Amén. Así que mm, yo quiero invitar a los caballeros a que, en este caso, los padres, esposos, que tengan un diálogo con su esposa, no ahora,
Porque hay dos cosas aquí, diálogo y conversación. Entonces, el diálogo es donde yo me siento con ella y expongo mis argumentos. Entramos en un diálogo donde no hay, digamos, como que las cosas con las que podemos atacarnos, las dejamos a un lado. Y yo dejo a un lado las cosas que le puedo echar en cara a ella, sino que hacemos un compromiso de que vamos a entrar en un diálogo donde ella pueda argumentar y expresar lo que ella piensa. Es necesario. Vea, amados hermanos, hombres y mujeres, la persona que no vive bien en pareja es porque no sabe vivir en pareja, porque no lo sabe, es porque lo desconoce, porque vivir bien en pareja, ese es el modelo de Dios. Hay que volver allá al origen. Tenemos que volver y ver a la mujer como era vista allá antes de la caída. Entonces es necesario, yo le voy a dejar esa tarea a los caballeros. Amados, hermanos, ustedes me contarán si hicieron la tarea o no los caballeros. Y le preguntaremos a los caballeros si hicieron o no la tarea. Saque a su esposa del ambiente general. Porque una cosa es ser padres, y otra cosa es ser esposos. Entonces, no, es que la pasamos porque es que llevamos al niño al colegio y es que lo llevamos al parque y es que les vamos y hacemos la compra y es que estamos los dos estamos atendiendo a la familia. No, una cosa es ser padres y otra cosa es ser pareja. Entonces yo quiero invitar a los caballeros a que lleven a su esposa a una cafetería, que la lleven a algún lugar donde puedan sentarse a dialogar. Esa es la primera etapa, entrar en un diálogo donde cada uno expone los argumentos. Pero de ahí hay que pasar a otra etapa que es la conversación, porque una cosa es el diálogo y otra cosa es la conversación. En el diálogo yo estoy permitiendo que ella se exprese con libertad de cómo se siente, de lo que ella piensa, de lo que ella anhela, lo que ella desea. Eso en el diálogo. Pero en la conversación es donde ahora importa es la persona, donde se le da importancia. Es decir, que en la conversación ya adentran cuestiones como la empatía, la solidaridad, la comprensión. Es decir, yo me pongo en el lugar de ella. Ahora mismo no importa lo que yo estoy sintiendo. En la conversación no importa lo que yo estoy sintiendo. En la conversación lo que me importa es cómo se está sintiendo ella. Y a veces no hay diálogo y menos conversación. Pero a veces hay diálogo, pero no hay conversación. Solamente se exponen las necesidades, pero no se hace nada por remediarlo. No se puede quedar la forma de comunicarnos en un diálogo, en entrar en un diálogo, nos sentamos y hacemos aquí un compromiso de escucharnos, sino que ahora es el compromiso de una escucha activa, donde yo me pongo en el lugar, donde yo busco es entenderla sin juzgarla, sin que se sienta señalada. Amados varones, démosle el lugar a la mujer. Y quiero decirle a los papás, de las señoritas, de las adolescentes, de las jovencitas, yo quiero invitarlo a que usted saque a su hija. Y yo me voy a comprometer con mi hija a una cena romántica. Llévese a su hija a una cena romántica. Que se compre un vestido bien bonito y usted vístase bien y se lleva a su hija. Y le abre la puerta del coche. Ya está grabando, Stephanie, ahí sí grabó. Ya está grabando. Ábrale la puerta del coche, que ella, es decir, haga que su hija se sienta bien. Y en esa cena usted le va a enseñar cómo es que a ella deben de tratarla. Sí, ese amor de padre es una salida, no, ahí no hay nada de sensualidad. Es una manera de que su hija aprenda cómo debe de ser tratada, cómo la deben de tratar. Y aleje a esos reggaetoneros que están al lado de ella. Enséñale que no es un reggaetonero,
que le dice 2 o 3 cositas y ya la conquista. No, hay un proceso donde debe de haber una conquista, donde no se entregan sentimientos así a la ligera. Enséñele a su hija, porque si usted la trata bien en la casa, si ella va y entra en una relación donde medio la tratan mal, ella va a decir: no, así no me enseñaron a mí nunca me han tratado así. Y yo, pero si se acostumbra a que la ignore, Levantan la primera vez la voz, la anulan. Inmediatamente es si muy la difícil tratas así, salir de ese círculo vicioso si desde el principio, va acostumbrada. claro, va acostumbrada. Se Es acostumbra a esa normal forma. que me trate mal, es normal que me alcen la voz, es normal que me anulen. Entonces, eso es un mensaje muy importante para los padres. Y yo quisiera añadir algo más a las señoritas. El concepto de que si su familia fue un desastre, sus abuelos, y hay un patrón de conducta de generación a generación, no significa que eso te va a suceder a ti. Eso depende del concepto de dignidad que tengas tú, de decisión. Pero tú vales mucho. Lo que representábamos en este dramatizado. Tú sigues siendo princesa de Dios, Amén. Independiente en que el entorno masculino te haya tratado mal, tu Señor. padre, tus hermanos, tus tíos. Tú eres una princesa de Dios y tú mereces un príncipe también de Dios, un buen hombre que te valore, que te respete, que te dignifique. Amén. Vamos a estar en pie. Yo quiero invitar a los caballeros que tomen a su esposa de la mano y a sus hijas. Las hijas, acérquense a sus padres. Amén. Tenemos aquí madres cabezas de hogar. Tenemos aquí mujeres solteras. Pero yo quiero invitar en esta tarde a las mujeres. Vean, hermanas amadas, la Biblia dice: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no podemos amar al prójimo si no nos amamos nosotros. Sí, ámesen, valóresen, ustedes valen muchísimo. Cuídense a la hora de entrar en una relación. ¿Cómo me va a tratar? No permita que le traten mal, no permita que nadie la manipule, que nadie la someta, que nadie distorsione la imagen. Tú eres imagen de Dios, perteneces, tienes el amor de Dios, la cobertura de Dios. No se puede amar al prójimo si no nos amamos nosotros mismos. Y quiero decirles algo: cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echa fuera del huerto del Edén. Y dice la Biblia que puso una espada allí que se revolvía. Esa espada tiene 2 significados. Y un significado es que para poder acceder otra vez al huerto y tomar del árbol de la vida, era necesario que se abriera ese camino. Y Jesucristo nos abrió el camino para volver otra vez allá al huerto. Y Él, para abrirnos el camino, Él fue atravesado por esa espada. Fue un juicio que hubo y Él recibió el juicio para que usted y yo tuviésemos acceso a esa vida que hay en el paraíso. Pero en segundo lugar, también esa espada simboliza los principios, la palabra de Dios. Y entonces nosotros necesitamos ser traspasados por la palabra de Dios. La Biblia dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos enseña los principios, amados. No olvidemos los principios. Si usted en algo está fallando, pídale a Dios la sabiduría, acérquese, pida consejo. Es necesario el consejo. No. Es que si pedimos consejo nos vamos a poner en evidencia y esto no lo tiene que saber nadie. Hay esposos que le dicen a la esposa: si usted habla, hasta aquí llegamos. Si usted cuenta algo de lo nuestro, hasta aquí. No, hermano. Es necesario. Es por el bien de la relación, por el bien de usted. Es necesario pedir el consejo. No estamos nosotros para juzgar, ni para condenar, mucho menos.
Estamos para entender y poder direccionar Amén. con la palabra de Dios. La consejería bíblica. Una cosa es la visita pastoral y otra cosa es la consejería pastoral. Y necesitamos, hermanos, vivir bien, aprender a vivir bien. Vamos a hacer una oración. Tome a su hija, a su esposa de la mano. Amén. Y vamos a orar en esta hora. Y los caballeros nos darán cuentas de que llevaron a su hija, de que tuvieron esa... Seguramente no se las podamos pedir a todos, pero Dios sí sabe en estos momentos. Esa mujer que tú tienes ahí, ¿cuánto vale? Y usted, hermana, que está allí, cierre sus ojos, incline su rostro y dele gracias a Dios. Los judíos decían, gracias, Señor. Los judíos oraban así, gracias, Señor, porque no me hiciste gentil ni mujer. Y pensaban que la mujer era algo pecaminoso, pero la mujer tiene grande valor. Jesucristo le dio el valor. Amén. Son muy apreciadas, son muy valoradas. Vamos a orar en nombre de Jesús. Por favor, amor, dirígenos. Señor Jesús, en esta hora invocamos Aleluya. tu nombre. Señor, tú has hablado conforme a la Adoramos, necesidad Jesús, te de tus bendecimos, hijos. oh Dios. Por eso te honramos y te damos gracias, Señor.